La guerra de Troya acaba de terminar. Hay lenguas de fuego que empiezan a subir desde las azoteas de lo que son las ruinas de esa ciudad. Hay pequeños incendios que ocupan cada una de las esquinas, pero hay miles y miles de muertos en lo que es esta victoria terrible que han afrontado los griegos y que terminan alzándose después de 10 años prácticamente de una guerra dramática. Es quien los conduce, hablamos en este caso de Ulises, la persona que es prácticamente la responsable de esa heroica batalla, de esa heroica victoria, y que en definitiva no solo conduce y ha conducido los ejércitos que han logrado la victoria, sino que además es en definitiva un guerrero, el héroe prácticamente de esta épica batalla, que no solamente resume lo que son las condiciones de la fortaleza que tiene una persona de una talla como la de Ulises, sino además la astucia que se va a replicar permanentemente a lo largo de toda esta historia. Es Ulises no solamente un guerrero, no solamente un general, es además el rey de una pequeña isla ubicada a muchísimos kilómetros de distancia que se llama Ítaca, y es además el esposo, el lejano esposo de Penélope. ¿Se acuerda de Penélope? Penélope es esa mujer que lo espera y que en definitiva es también soberana de esa isla que se llama Ítaca y que ya hace tanto tiempo que lo espera, han pasado 10 años de guerra, hace tanto tiempo que lo espera que ha comprometido a que una vez que termine de tejer ese sudario, bueno, va a decirle que sí a uno de los tantos pretendientes que está dando vuelta en su palacio. Claro, Penélope, usted sabe, teje durante la mañana, teje durante la tarde, pero es por las noches y la madrugada que desteje ese sudario para ganar algo de tiempo a la espera de su marido. Volvemos a Ulises, claro está, porque es quien empieza a emprender el regreso. Ha terminado la guerra, los griegos han salido victoriosos, han apoderado directamente de la ciudadela de Troya y las barcas ya ponen proa al horizonte, ya se mecen sobre las olas y es prácticamente el deseo de toda esa larga tripulación. Son 10 naves prácticamente las que van a buscar la isla de Ítaca, pero más temprano que tarde esta historia les tiene reservado un futuro nada promisorio, porque hablamos de la Odisea, ese viaje de regreso enorme, fantástico, pero también miserable, que ha escrito maravillosamente bien el genial Homero. Es la sucesión, es, yo le diría directamente, el rosario de historias que se va enhebrando una tras otra, pero que describe, sin ninguna duda, de una forma clara y brillante, lo que son, en definitiva, los distintos capítulos que atañen a la vida, pero sobre todo al regreso de ese guerrero que fue Ulises. Para algunos se llama Odiseo, para la mitología romana es en definitiva el propio Ulises, pero es tan claro que también participan los dioses. Los dioses tienen un rol fundamental en esta historia y son los dioses los que van a decidir el porvenir, el futuro inmediato de cada uno de estos personajes célebres que forman parte de esta mitología. Va a haber en el medio, entre otras alternativas, va a haber una tempestad que va a desgarrar las velas, que va a sacudir las embarcaciones, que va a hacerlas prácticamente naufragar, que va a arrastrarlas océano adentro y que sobre todas las cosas va a alejarlos de la posibilidad de llegar a su casa, de llegar a su hogar, va a alejarlo a Ulises de la posibilidad de encontrar a Penélope, por lo menos en el corto plazo. En cambio, son sus embarcaciones las que son llevadas prácticamente muy cerca de una isla donde es soberana Circe, una hechicera, una maga, que los va a recibir a los tripulantes de esas embarcaciones, que lo va a recibir a Ulises, pero que va a tratar de hechizarlo, que a algunos los va a convertir, mire, los va a convertir en cerdos, pero que después va a dar marcha atrás con ese encantamiento a pedido de Ulises, y claro está porque termina Circe enamorada de este guerrero fantástico. Es Ulises la persona que va a quedarse prácticamente un año en esa isla, que va a convivir con esta hechicera, con Circe,
y que va a conseguir de ella algo fundamental. Va a conseguir, yo le diría, el consejo de alguien que puede ver el futuro inmediato y lo que le espera justamente a Ulises, y que le va a contar en secreto la forma en la cual puede atravesar ese futuro que no es nada promisorio, porque lo que le va a decir Circe a Ulises es directamente: mirá, cuando tengas que regresar a Ítaca, cuando tengas que regresar a tu hogar, vas a atravesar el mar y vas a pasar muy cerca de las islas donde están las sirenas. No tenés que escucharlas cantar. El canto de las sirenas es, en definitiva, una verdadera sentencia de muerte, porque lo que hace es sucumbir directamente la voluntad de todo aquel que las escuche, y los hace tirarse por la borda, y los hace ahogarse, y los hace ser devorados por las bestias que aguardan en el fondo del mar. Circe le va a contar a Ulises un pequeño secreto, la forma en la cual tanto él como su tripulación van a poder navegar por esas aguas y van a poder atravesar el canto endemoniado de las sirenas, y así efectivamente lo hace. Ulises se pone manos a la obra, se hace a la mar, y tras algunos días donde debe cruzar tempestades, se encuentra finalmente muy cerca de esas circunstancias. Es entonces que agarra un pan de cera, que lo calienta al sol y empieza a agarrar pequeños retazos de esa cera y se las coloca en los oídos a cada uno de los guerreros de su tripulación. Le preguntan por qué, y él les dice: van a escuchar un canto, pero no deben hacerlo, deben colocarse estos trozos de cera en los oídos para invalidar el efecto, porque en definitiva, si no, cada uno de ustedes va a terminar ahogado en el fondo del mar. Pero además Ulises no solamente va a seguir este consejo de Circe, sino que también les va a pedir a su propia tripulación que lo aten a un mástil, que no le pongan los tapones de cera, sino que en todo caso él se va a arriesgar, va a confiar en el resto, va a pedir que lo aten de manos y que lo aten de pies al mástil mayor, pero quiere escuchar el canto de las sirenas, quiere saber cómo es esa voz melodiosa, y efectivamente así sucede. Atraviesan las aguas, llega el canto de las sirenas, es una voz, o son voces angelicales, son voces lúdicas, dulces, que llaman a prácticamente la cumbre de la satisfacción y del placer, pero de todas maneras son los propios tripulantes de las embarcaciones los que comienzan a remar cada vez a mayor velocidad. Es el propio Ulises el que le pide a su tripulación que lo desaten, que necesita tener los brazos totalmente libres, pero son sus guerreros aquellos que, en definitiva, terminan por dejarlo atado y terminan cruzando lo que es este estrecho. Sobrevive la tripulación, sobrevive Ulises, y por supuesto la historia sigue muchísimo. La Odisea es enorme y es sumamente rica en la vida de este gran guerrero que fue Ulises. Mire, hay muchas cosas para comentarle. En un minuto le digo qué pasa sobre el final de la historia, obviamente. Pero lo que quiero decirle esta noche es que hay un elemento, dos si usted quiere, que son centrales para tratar de leer con este prisma la realidad de la Argentina. Y quiero, obviamente usted ya sabe, quiero hacer el ejercicio, a ver si, por ejemplo, el canto de las sirenas, ese canto que tiene, por un lado, un juego lúdico, que lo que busca es satisfacer, que lo que busca es generar, en definitiva, el beneplácito, el bienestar de aquel que las escucha, si no esconde debajo, obviamente, una segunda intención, que es la de terminar con la vida de todos aquellos que atraviesan justamente el mar y que en definitiva terminan escuchando cada una de las melodías. Quiero decirle, si esto no le parece en parte familiar a lo que hemos vivido esta semana, si el gobierno en definitiva, así como hacen las sirenas, que esbozan un canto que llega a los oídos de aquellos que en definitiva terminan siendo sus víctimas, si así el gobierno no traza lo que es una serie de medidas que buscan adular, que buscan convencer, que buscan satisfacer cierta voluntad electoralista, pero que de fondo no tienen absolutamente consistencia alguna. Si en definitiva no podemos trazar un paralelismo, porque la intención del gobierno muy probablemente tiene que ver con esto y no con generar algún tipo de efecto
que lleve bienestar a un sector importante de la población. En definitiva, son las medidas que el gobierno toma para aquellos que están sufriendo en nuestro país y que sufren en las políticas económicas que el gobierno no ha dejado de tomar aún. Y por otro lado, quiero preguntarle si en definitiva ese consejo de Circe que llega a Ulises, que en definitiva lo termina salvando, quiero consultarle que piense conmigo si los argentinos tenemos a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en este contexto de crisis, qué es lo que nos espera y cómo atravesar estas circunstancias. Si para los argentinos lo mejor es confiar en un ministro, si para los argentinos lo mejor es confiar en el señor presidente de la Nación, si es bueno confiar incluso en los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional que nos hablan permanentemente como si ellos fuesen parte del propio gobierno nacional y por supuesto nadie los votó. Nadie los votó. Mire, la verdad que quiero plantearle esta noche que las medidas que ha tomado el gobierno tienen un carácter temporal, electoralista y en gran medida cosmético, y que probablemente, y hasta acá quiero llegar, probablemente lo que son las medidas que ha tomado el gobierno no van en contra de los puntos centrales y neurálgicos de la política económica que el gobierno de Cambiemos ha puesto en marcha a fines del año 2015. Y si no, repase conmigo lo que es la evolución de lo que llamamos precios relativos, que son los que en definitiva terminan definiendo la suerte de la economía y de la inflación en la Argentina. ¿Qué ha pasado con el precio del dólar? ¿Qué ha pasado con el precio de los salarios? ¿Qué ha pasado directamente con el precio de las tarifas y de los combustibles en la Argentina? De la sumatoria de esos tres valores, de las políticas que se aplica a cada uno de ellos, es fácil determinar cuál puede ser el futuro inmediato en nuestra economía. Y yo le diría, mire, el tipo de cambio, el dólar ha saltado prácticamente 300% y no va a dejar de hacerlo. Por otro lado, los salarios se han deprimido, han caído o han recortado entre un 30 y un 50% en dólares desde que asumió este gobierno. Y además hay que sumarle a eso lo que ha sido la evolución de las tarifas, que han trepado hasta 2.600% en algunos aspectos. Y yo le diría que de la combinación de esos tres factores, obviamente va a seguir surgiendo presión inflacionaria, que las medidas que ha tomado el gobierno bajo ningún aspecto pueden ir en contra de lo que es, en definitiva, el plan económico o las medidas aisladas, pero sobre todo la política que afecta a cada uno de estos precios relativos. Mire, en una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, en una Argentina que tiene más desigualdad y que tiene menos inclusión, a veces nos parece imposible que este proceso pueda revertirse. Imposible era también el derrotero que hizo Ulises para llegar desde Troya a Ítaca, para enfrentar los profundos desafíos, para atravesar esas tempestades y sin embargo, déjeme decirle que lo logró, que Ulises después de 10 años de viaje logró llegar a los brazos de Penélope. Pero también quiero referenciar las palabras del propio Homero, porque es el propio Homero el que nos va a dar una salida. Homero va a decir que las cosas difíciles muchas veces requieren de un largo tiempo, pero que las cosas imposibles, señoras y señores, a veces requieren solamente de un poco de tiempo más. Acompáñeme porque ya está con nosotros. Mira, voy a pasar por acá. Carlos Rottenberg, ¿cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, algo estuvimos charlando un poquito afuera del aire, la situación social en la Argentina. Yo un poco hacía una descripción tratando de establecer algún paralelismo con lo que a veces puede ser medidas de carácter coyuntural o electoralista. Obviamente me tomo la atribución de hacer una lectura sobre eso, no estoy pidiendo que vos la hagas. Pero digo, ¿cómo estás viendo la Argentina de hoy y sobre todo qué te gustaría que pase que no está pasando? No voy a decir nada nuevo, ni nuevo propio, ni nuevo de lo que sentimos. Sí. Yo soy empresario, como empresario tengo la obligación de mirar los números. Viste que a los empresarios en general se nos tilda de fríos. Vos tenés una larga trayectoria como productor teatral, sos una persona de la cultura desde hace más de 40 años. Sí, pero soy un teatrista. Sí. Durante 45 años ejerciendo la misma profesión, pero no dejo de ser empresario. A mí la palabra empresario, la palabra éxito me gustan. O sea, viste que hay como un prejuicio.
porque creo que tiene mala prensa el empresario, en general bien ganada mala prensa, y como el éxito. ¿Por qué decís que bien ganada mala prensa? Porque en general son, digamos, hay una gran proporción sí. en algunas profesiones, como la del empresario, que hacen mal los deberes. O sea, y hacer mal o bien los deberes no es inherente a una profesión determinada. En todo caso, por historia, por cuna, la del empresario tiene muchos más vicios, por ser livianos en el término, sí, que seguramente otras. Y a mí cuando me presentan yo siempre digo, yo soy empresario, porque ser empresario no es el problema. El problema es con qué armas, con qué elementos, con qué convicciones y de qué manera sos empresario. Por eso también te hablé del éxito, sí, porque el éxito en un punto se emparenta, porque a veces da como vergüenza buscar el éxito. Yo le tengo mucho respeto al éxito, y el éxito en general, subliminalmente, está relacionado con el dinero. Y yo digo que a mí me gusta el éxito en cualquier orden de la vida, desde el éxito familiar, sí, hasta el éxito clínico si tenés que, sí, ir a un médico. No tenés ningún tipo de prejuicio con el éxito. No, al contrario, me parece que el éxito hace que ustedes mismos, haciendo este programa, sí, si tienen mayor audiencia, que sería sinónimo de éxito, no está mal. Al contrario, está bien. Poder atravesar incluso, sí, distintos estamentos y distintas clientelas, llamémosle, sí, así, para mí tiene que ver con el éxito. ¿Y cómo se relaciona tu responsabilidad como empresario de este momento y de lo que estás viendo? Mira, yo empecé diciéndote que miro los números en nuestra actividad, que no deja de ser una pyme, acompañan la caída general. Nosotros sabemos en la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales que hace, digamos, auditoría sobre movimientos de espectadores desde el año 1918, sí, más de 100 años, que hay una caída importante, con bemoles, por supuesto, como tiene que hacerlo, pero en el global, sin importar, en el caso nuestro, para qué espectáculo, pero que estamos hablando de 25 puntos menos en poco menos de 4 años. Vale decir, para ser gráficos, de cada 100 personas, sí, que compraba una entrada sobre abril del 16, ya incluso iniciado este gobierno, hoy compran 75. Y este no es un dato de opinión, porque sí, además la matemática no tiene ideología, es una ciencia exacta. Por lo tanto, vos me preguntás cómo lo veo. Yo lo veo acompañando una merma en el consumo palpable. Decir lo contrario, además de ser mentiroso, no sería creíble, porque cualquier persona que nos ve tiene dentro de sus actividades los mismos datos. Insisto, con bemoles, cada actividad. Claro. En todo caso, la nuestra tiene encima el hecho de ser más suntuaria que otras, porque no solamente no es económico lo que ofrecemos, sino que además no es de primera necesidad. Más allá que nosotros podemos quedarnos toda la noche hablando de la importancia de la cultura, pero hay prioridades en un bolsillo apretado que están por delante de lo nuestro. Y concretamente entonces, vos recién hablabas de las medidas. Yo creo incluso que las medidas hasta están adelantadas, porque si es por las elecciones hay que hacerlas durar 6 meses. Y esto no importa lo que estemos, digamos... ¿Te parece que no van a durar 6 meses las medidas? Es que la gente se da cuenta rápido de esto, o sea, no... ¿Sabes qué? Mira, yo escuchaba esto y lo escuchaba ayer, lo que llamaban el paquete de medidas, que no encontré el paquete. Sí, uno podía pensar que no hay paquete. Un paquetito. Sí. Bueno, y buscaba el paquetito y pensaba, ¿sabes? Es como más o menos cuando yo critico en nuestro ambiente a los actores que aparecen en la tele, hablando del éxito que están teniendo. Y vamos, bárbaro, pero no sabés... ¿Qué pensás de eso? Porque es bastante común. Y 3 semanas después, la obra baja de cartel. Entonces y de repente, elencos que hablan menos, y elencos que ni siquiera hacen prensa, justamente no la hacen, porque no la necesitan, porque el teatro lo tienen lleno. O sea, pues sos de una escuela que en general, digo, no se aplica al resto del mercado del teatro. A ver, ¿vos les enseñás a los actores, hablas con ellos? Mira, no podría enseñar porque yo no soy maestro. Bueno, pero tenés muchísimos años. Pero sí sé que, por ejemplo, vamos a ponerle nombre y apellido, no voy a nombrar los tantos fracasos que hacemos, pero respeto a los que los hacen. Pero qué sé yo, tomé el ejemplo de la comedia más exitosa de los últimos años, 9 años y medio, Toc Toc. Los vas a encontrar mucho menos en los medios hablando que les va bien.
porque no lo necesitaron. Entonces me parece que en esto, y hago un paralelismo con lo que estamos pasando, cuanto más tenés que decir lo que vas a hacer, tiene que ver con aquello de dime de qué presumes para saber de qué careces. Me parece que en un punto hay algo de eso. Yo creo que esto que se anunció, si bien se calculó casi exactamente para que llegue hasta las 8 de la mañana del día de las elecciones, porque parecía eso, ¿no? Parecía, termina el plan cuando tenés que ir a votar, pero me encantaría que sirva. A ver, vamos a ser claros. Lo que vos estás planteando es, yo te diría, hoy no hubo mercados en la Argentina, pero sí hubo mercados a nivel internacional, en los Estados Unidos, cotizan las empresas argentinas, cayeron hasta 7% hoy, el riesgo país trepó al máximo del año 2014, evidentemente hay una lectura que se está haciendo, que yo te diría que está más o menos en línea con lo que vos estás planteando. Que tiene que ver con ¿sabés lo que a mí me da mucha tristeza además? Primero que estamos hablando de personas y lo estamos midiendo solamente con índices. O sea, estamos hablando de una problemática que afecta a familias por millares, a familias argentinas. 13 millones de pobres. Ese es un tema, país, ¿no? Que ya no es un tema de número. Y después, por otro lado, me parece que acá hay como una sensación, y esta podría ser hasta una crítica que no me la hago a mí mismo porque no la siento así, de que uno cuando lo dice casi como celebrando los errores y celebrando que nos vaya mal. Y es todo lo contrario. O sea, vuelvo al teatro, ¿no? Nosotros cuando nos equivocamos y hacemos algo que al público no le interesa, o como me gusta decir a mí, lo hacemos con las mejores armas y salió mal. No nos quedamos, mientras preparamos el próximo espectáculo, regodeándote en el fracaso. Simplemente tenemos que entender que nos pasó y tenemos que admitirlo para tratar de hacer un éxito después, porque si no, si nosotros queremos una cosa que no funciona, convertirla en éxito, en lo nuestro no sale. Pero a ver, ¿dónde lo estás viendo eso? ¿En el gobierno lo estás viendo? Yo estoy viendo, a mí lo de ayer me preocupó porque sentí, cuando se dijo que había un paquete, yo no sentí el paquete. Me hubiese gustado, mira lo que te digo, me hubiese gustado que es un paquete. ¿Y qué pensás, por ejemplo, de...? Perdón, está claro, me hubiese gustado que es un paquete, porque para la vida de mucha gente, era importante. 6 meses es tiempo. No, pero es muchísimo ¿entendés? tiempo. O sea, no minimicemos por las elecciones. 6 meses, un día es importante para mucha gente. Es una falta de respeto total a aquel que está esperando una reacción. Yo realmente esperaba ilusionarme con algo también. Todos queremos, pero insisto, no por lo de uno. El problema no está en uno. Pero la obra no está bajando bien a la platea. No. A ver, cuando te escucho, obviamente me parece que estás planteando cuestiones lógicas. Por ejemplo, que si no funciona un plan económico en cualquier parte del planeta, hay una persona que es responsable de eso, o 2 o 3 o 5, se toman decisiones y dicen, bueno, vamos para otro lado, vamos a tratar de cambiar esto. La sensación es que lo de ayer, ¿a vos te parece que eso no solamente eso, sino que hace unos días volvieron a decirnos directamente del Poder Ejecutivo que no se va a cambiar y que este es el camino. Claro. O sea, de nuevo, no es un tema de los planes, de planes me refiero acá nos están diciendo que este camino es el correcto. Y ahí uno se queda casi como no entendiendo, porque yo querría haberme equivocado cuando no voté por este gobierno. Lo dije en aquel momento. Yo no voy a votar por este gobierno, pero me quiero equivocar. Como argentino me quiero equivocar. O sea, como ciudadano, como por mi familia, por las familias de otros, por mi propia empresa, yo me quería equivocar. Y me da tristeza no equivocarme. Esto tiene que ser muy claro y creo que hay una responsabilidad en los que no votamos por este gobierno, en no jactarnos de eso. Creo que hay una responsabilidad también de los que no lo votamos. Sí, porque hay mucha gente que está sufriendo. Por supuesto, entonces, y yo siento, y por eso digo que ahí hay una especie, no autocrítica por lo propio, pero sí yo creo que hay una porción de seguramente por algún interés en algunos casos, de casi te diría alegrarse por no haberse, digamos, por haber acertado. Entiendo. Mi caso no es así. Yo estoy triste por haber acertado. ¿Cuáles son los puntos de contacto de tu historia
con este presente, digo, en algún punto, cuáles son, de alguna manera, yo te lo pregunto, yo más o menos conozco tu historia, ¿no? Tus orígenes, cómo arrancaste, cómo fue tu vocación que lo descubriste, y si te ayudó el contexto o no, o tuviste momentos y momentos también a lo largo de la historia del país. A ver, en 45 años tuviste de profesión, tuve de todo, ¿no es cierto? Tuviste de todo. Pero volvemos a lo mismo. Esto como pasa siempre en cualquier orden de la vida, ¿no? Los que estamos más armados, porque tenemos más experiencia, por haberlo ya pasado, por haber armado una empresa solvente, preparada para las crisis, somos los últimos que podríamos caernos. El otro día, en broma, le decía a un colega, nos llaman a nosotros, un colega también, Lino Patalano, que hace muchos años que se dedica a esto. Y digo, viste que nos llaman más periodísticamente a nosotros, pero no nos llaman tanto porque sepamos más que los más nuevos, sino porque casi no hay nuevos. Le digo, porque somos dos carcamanes que quedamos de la primera historia. Y en este sentido, lo que te digo es que en la Sociedad de Empresarios, por ejemplo, sobre 178 socios, ¿qué notamos? Notamos lo que pasa en la vida. Los primeros que van dejando la actividad, los que se van cayendo, son o los que están comenzando, claro, son los nuevos, o son los más endebles desde el punto de vista económico, de experiencia, de estar preparado. Y eso, yo tengo 62 años ahora, y pienso cuando comencé a los 17, y ahí me pongo un poquito en los... ¿A los 17 años arrancaste? Claro, hace 45 años. Y ahí me pongo un poquito a pensar en los que se acercan a la profesión en la que yo intervengo, y tienen 20 y pico, y vienen con un bagaje, con una vocación, con unas ideas, y de golpe van chocando con una pared que los que comenzamos mucho antes, no sé si es porque teníamos más herramientas, porque el país ayudó un poco más, por lo que fuese, pero la podíamos llevar más fácil. Comparado con lo de ahora. Y reitero... ¿Es el peor momento, vos decís? ¿Es uno de los peores momentos? Es un momento muy complicado, es un momento muy complicado. Por ejemplo, la temporada, no esta, la temporada 2017, o sea, el verano 2017, en la ciudad de Mar del Plata, fue el peor verano de la historia de la temporada de Mar del Plata del 1950, cuando se empezó a tomar datos. O sea, la temporada 17 creció en la 18, está claro, La 17, el verano 17, tuvo peores datos en estadística, o sea, de público que compró una entrada al teatro que en el verano 2001 o 2002. Entonces, son llamadas de atención que importan. Así como digo esto, te digo otra. El otro día, por haber acompañado la inauguración de la Avenida Corrientes, proyecto que propuso el gobierno de la ciudad y que a mí me gusta y apoyé, fue muy gracioso porque solamente por haber acompañado al jefe de gobierno, porque estoy convencido que la degradación que tuvo Corrientes, y la viví, esto por lo menos es una inyección que le servía, te pasan a acusar del otro lado. Entonces te pasan a decir, pero entonces vos te mudaste. No, cuesta mucho en este momento, en esto que hace mucho algunos llamamos el negocio de la grieta, cuesta mucho explicar que uno no está... ¿Por qué decís el negocio de la grieta? Porque la grieta es un gran negocio. Mirá vos. Para la política y para el periodismo ni hablemos. O sea, la grieta trajo contratos, trajo formatos, la grieta puso, no solamente se refiere a lo económico, hasta en un lugar que tiene que ver con el ego personal de algunas personas, figuras, no solamente periodistas, también incluso en el ambiente nuestro actores, los puso en un lugar que uno después, cuando rasca un poquito, se va dando cuenta que son usados. O sea, porque por un lado se le dan más pantalla para que pueda casi de manera grosera. Bueno, digamos, no lo vas a decir vos, pero lo digo yo, por ejemplo, el caso de Alfredo Casero, digamos, pero digo, es uno de los casos. Si querés, Casero, una persona que uno lo conoció desde aquellos programas como Cha Cha Cha, totalmente talentoso, y hoy prácticamente convertido en un artista de eso, pero eso no le permite crecer o seguir con su carrera que tenía que ver con, desde la venta de entradas, programas de televisión. ¿Se equivocó, decís vos, Casero, Alfredo? No sé si se equivocó. Yo lo que digo es que como empresario, mirando los números, la gente que tiene talento para desarrollar su arte, como en el caso de Casero, que no tengo dudas que lo tiene, me parece que termina entrando en un círculo vicioso donde después
termina siendo el usado. Sí. A esto me refiero, más allá de su discurso. Fíjate que antes de hablar del discurso de él, con el que yo no comparto, pero más allá del discurso, si fuese amigo, le diría, cuidado porque un día no te dan más pantalla. Y eso me parece que no está bien. ¿Te parece que esta grieta, de alguna manera, uno la puede traspolar a determinados sectores? Por ejemplo, el caso del mundo del espectáculo, el periodismo, pero cuando la llevas a la política, ¿no existe o existe? Sí, la política, lo dije recién, la política creo que a lo mejor fue como empezó. Sí, pero no existía ya en la Argentina... Siempre, grieta, pero, a ver... Digo, no lo llamemos grieta, pero digo... Siempre, no hay una... mirando la historia, quien mejor la define me parece es Enrique Pinti. Pero digo, no pasa en muchos países también, la política no tiene que ver con eso. Por eso digo que acá se le encontró el negocio, es otra cosa. Yo cuando digo, mirá, hace mucho tiempo yo dije que para mí la grieta es entre honestos y deshonestos. Esa es la grieta que hay. Yo quiero mesa de honestos. Sí. Si sos honesto, a mí no me preocupa cómo pienses, porque tenemos la posibilidad de debatirlo, sí, la posibilidad hasta de convencernos que en algunas cosas el otro puede tener razón. Si parte de la honestidad, si parte de la opinión fraguada, la opinión esponsoreada, ya está, se terminó. Y en eso, te digo, aunque sea políticamente incorrecto, no es negocio exclusivo de un sector. O sea, en ese sentido, uno que está en estos medios y conoce, más allá de sus cariños por unas ideas o por otras, ese tema del negocio de la grieta existe y no es solamente, porque si no sería injusto, no es solamente un negocio de un sector, porque hay unos cuantos que se subieron a ese negocio. ¿Qué pensás que va a pasar en la política? Yo estaba tentado de decirte, si tuvieses un amigo que es actor, seguramente tendrás millones o varios cientos, y le tenés que decir, o él te viene y te pregunta, ¿te parece, Carlos, que opine de política? La verdad que a veces tengo ganas de meterme en alguna discusión pública. Digo, yo creo que sí. ¿Vos sos partidario de eso? Sí, porque además no conozco ninguna profesión que tenga que callarse la boca. O sea, mirá, yo el otro día contaba que después de la dictadura, Luis Brandoni, hacíamos una obra en el gobierno de Alfonsín, él era asesor cultural de ese gobierno, y cuando hacíamos esa obra nos pegaban carteles en la puerta del teatro contra Brandoni porque era asesor. Pero resulta que en la dictadura nos pegaban con bombas de Gamexane porque Brandoni era prohibido. Quiero decir, entonces digo, che, qué bárbaro, ¿no? Porque al tipo le pegaban, siendo secretario general de la Asociación de Actores, por defender los intereses y los ideales que tenían en ese momento en la dictadura. Y más que le pegaban, incluso antes tuvo que viajar a España, a México exiliado. Tuvo una historia difícil. Brandoni. Y después le pegaban por defender desde el propio, desde la propia cultura en el gobierno radical. Y en ese sentido me parece que, ¿por qué no? O sea, ¿en qué profesión no? Insisto, es muy diferente para mí el actor que el periodista. Si el periodista lo utiliza con buena praxis, y la buena praxis para mí está dada en poder mostrar la realidad, que es siempre parcial, pero de una manera que permita que el televidente, el oyente, saque alguna conclusión y no se la dé servida, porque se nota demasiado que lo que le querés dar es directamente un menú como lo que tenés que dar y te lo tienen que comprar así. Y entonces en ese momento, para mí, el televidente, el lector o el oyente ya deja de ser eso y pasa a ser un cliente. Y el otro día en un reportaje le decía a un colega de ustedes, periodista, le decía, ¿sabés qué pasa? Cuando vos empezás a darle al cliente lo que el cliente quiere, como después, como bien dice la frase, el cliente siempre tiene razón, tenés que subirle la apuesta, porque si no el cliente te abandona. Y mira, te voy a dar un nombre y un apellido porque me pasó charlando con él. Una persona que no tiene nada que ver con el gobierno pasado a favor, que es Nelson Castro, nada que ver. Cualquier televidente sabe que nadie lo puede acusar de kirchnerista Nelson Castro, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, Nelson Castro me decía el otro día que por haber hecho algunas críticas que él considera del gobierno actual, fue increíble cómo le bajó la audiencia y cómo lo han castigado a punto tal de tener que sacarle la pantalla.
en el programa que él hacía. Totalmente. Y eso la verdad que como televidente sí. me parece muy triste de alguien que piensa a lo mejor distinto que yo. Pero llega a esos extremos el tema de la clientela que no permite que te corras la línea de la sangre que busca. Carlos, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido un verdadero placer y por supuesto te invito nuevamente a Recalculando. Por favor. Ha sido muy amable. Ya está en nuestros estudios el psicoanalista, el escritor Jorge Alemán. Nosotros vamos a compartir un pequeño informe con la palabra favorita en este momento del gobierno, el alivio. Las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Medidas para un alivio, importantísimo. Necesitamos un alivio, todos son un alivio. Y que traen alivio, además de este alivio y en el alivio. Traer alivio a muchísimas familias, para traer alivio a muchísimos argentinos y por eso traer alivio. Consideramos que era muy importante llevarle alivio a las familias argentinas. Encontramos que hay algunas medidas de alivio. De tener un poco de alivio. Fue muy importante llevar alivio a las familias argentinas. Alivio a los argentinos, a las familias argentinas. Queremos llevar alivio a las familias argentinas. Es un conjunto de medidas destinadas a, a favorecer la baja en la inflación y a llevar alivio a las familias argentinas. Una sola aclaración. Nosotros hoy no estamos anunciando pronósticos, sino medidas concretas que traen alivio a los argentinos, a las familias argentinas. Bueno, hay en teoría la intención de plasmar cierto alivio en varias cuestiones que el gobierno está ofreciendo, pero a uno le queda la sensación de que es poco consistente lo que han anunciado en esta semana. Y ya lo tenemos con nosotros, lo habíamos anunciado, está Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, analista, profesor, poeta, bueno, de enorme trayectoria. Gracias. Y un placer enorme tenerte acá. El placer es mío. Sabemos que estás unos poquitos días más acá en Argentina, después ya te vas para España nuevamente. Sí, de nuevo, sí. Pero te quiero preguntar por esto, al menos que esta semana la verdad que quedó bastante en evidencia de un gobierno que anuncia un paquete de medidas que algunos, en el caso del gobierno, lo denominan un paquete que quiere generar alivio, y por otro lado hay quienes dicen, bueno, el gobierno está haciendo populismo. Digo, ¿qué pensás de esto? Bueno, en primer lugar me gustaría decirte que siempre he sido contrario a estas dos frases. Los hechos hablan solos o la realidad habla por sí mismo. Siempre he pensado que a los hechos hay que interpretarlos y que a la realidad hay que hacerla hablar. Sí. Pero sin embargo se ha llegado a tal estado de cosas que ya es muy difícil añadir alguna palabra. Lo que se muestra, lo que se revela, lo que se hace patente es de tal contundencia que uno tiene verdaderamente... Recién pensaba qué iba a poder decir yo, porque da la impresión de que se ha manifestado algo en toda su realidad, en toda su verdad. Dicho esto, intento decirte algo. La palabra alivio quiere decir e implica necesariamente que se hizo un gran daño antes. Es decir, el que dice que va a aliviar es que admite, sin tener garantías de que verdaderamente vaya a aliviar, de que haya hecho un gran daño. Luego he visto cómo se ha estigmatizado, demonizado la palabra populismo. Yo soy de los que consideran que esa palabra alcanzó un nivel de conceptualización importante a partir de la obra de Laclau, con la que se puede tener diferencias, matices, pero que se ha vuelto un concepto, en fin, no es lo mismo decir sos un inconsciente al inconsciente como concepto en psicoanálisis. Utilizar cualquier medida demagógica o cualquier tipo de expresión o cualquier tipo de retórica que haga uso de algo demagógico, de algo que simplifique la cuestión, etcétera, etcétera, como equivalente de populismo, la verdad que es nunca había visto una degradación tan grande. Con esto de los precios congelados, de todas las cosas que he visto decir sobre esa palabra, esta es la degradación más profunda, la más lograda que he visto, ¿no? Jorge, ¿qué lectura haces de la respuesta que el gobierno está dando a la crisis? No sé, hay varios elementos dando vuelta. Obviamente vos tenés muchas lecturas, supongo. Ayer, por ejemplo, se esperaba la aparición del presidente de la Nación, anteayer, ¿no? Y que en definitiva diera algún tipo de discurso. Nos encontramos con un video casero donde se le hablaba a una familia. Sí, contratada. Digo,
¿Cómo se...? Primero habría que pensar seriamente, aunque sea obvio, ¿por qué puede llegar a pasar una cosa así en este país? ¿Qué tipo de país somos? ¿Cuáles son las condiciones geopolíticas? ¿Cuáles son nuestras modalidades de inscripción en el mundo para que nosotros podamos transformarnos en un laboratorio semejante? Me parece que eso merecería ser indagado. Es decir, ¿por qué puede pasar esto aquí? Porque me consta, después de vivir 42 años afuera, que así, de esta manera, como pasa aquí, no pasa en cualquier parte. En segundo lugar, sería muy interesante hacer algún día, una vez más, la génesis de una cosa como la de este gobierno. Muchos insisten en la repetición, es evidente que tiene una secuencia histórica que se puede reconocer, pero me parece que también ha introducido elementos nuevos, ¿no? Elementos más crueles, más sádicos, por lo menos dentro de lo que puede ser el orden pues hablas democrático. Del neoliberalismo puntualmente, y este gobierno que decís que tiene otros elementos. Elementos que ya hacen a la particularidad de los representantes del neoliberalismo en este país. Sus representantes en este caso se revelan como personas que son capaces de hacer mucho daño, ¿no? Y luego habría que ver lo que queda por ver, que es la reacción de la población en todo esto. Es decir, los enigmas que todavía se siguen presentando con respecto a la posible reacción de la población. Porque esto debería ser algo ya finalizado. Esto ya se agotó, esto ya terminó. Esto ya no tiene ninguna posibilidad de recomponerse, no hay ninguna combinatoria que lo pueda salvar, no, políticamente ha muerto hace un tiempo atrás. ¿Vos hablas de este ciclo político? Este ciclo de Macri, este gobierno. Este gobierno para mí está terminado hace tiempo. Lo que queda por ver es, de todas maneras, qué dice la población. ¿Te parece que el elemento que en algún momento conversamos, el elemento del odio, que uno puede rastrear y que está presente hoy en muchas sociedades, en algunos casos odio hacia los extranjeros, por ejemplo, quizás más en Europa, en la Argentina odios cruzados, pero sobre todo el odio hacia el kirchnerismo, por ejemplo, que se cultivó durante muchísimo tiempo, ¿te parece que sigue vigente? Sí, totalmente, seguramente una de las preguntas es, suponte, el odio que hay hacia los planes sociales. Percibir a los planes sociales como fábricas de vagos, que sectores populares que han sido absolutamente dañados por este gobierno, sin embargo, odien a los que reciben algún tipo de beneficio social. Habría que ver hasta dónde todo eso sigue jugando, y desde luego después está el gran mito nacional del antiperonismo en este país. Los 70 años sí, de ese gobierno, al que están haciendo apelación permanentemente, ¿no? Y luego está efectivamente el kirchnerismo. Sí. Todo eso me parece que sigue vigente y no es irracional, como se suele decir. Lo que pasa es que hay que ampliar el concepto de razón, ¿no? Quiero preguntarte por algo que estuvimos viendo hoy, las imágenes del presidente de la Nación en Córdoba jugando al golf, ahí lo tenemos en pantalla. Uno estima que si hay un país en crisis, que si el gobierno anuncia medidas, básicamente para darle de comer a la gente, porque digo, más allá del ropaje que uno quiera ponerle, yo me hago cargo de esta lectura. Las medidas, la única consistente que uno estima que más o menos puede tener algún tipo de supervivencia es, a lo largo del tiempo, es quizás los precios congelados de una canasta básica de productos. Sí, que se dicen además que van a ser hasta la fecha electoral, o sea que... Con suerte va a llegar hasta la fecha electoral. No se oculta nada. Es una especie de plan alimentario básico para un sector importante de la población. Digo, ¿por qué lo que uno lee de las actitudes del gobierno están tan distantes de esta situación? ¿Por qué lo que se ve es quizás que están en otra? Por decirlo de alguna manera, no es muy académico, pero digo, están en otra. Han estado siempre en otra, ¿no? Yo creo que en cada una de las realidades que componen a la configuración general de este país están en otra. Han estado siempre en otra. La percepción... Pero esto es propio del neoliberalismo, eso es lo que quiero preguntar. Bueno, es propio, desde luego el neoliberalismo se construye de tal manera que no puede tener una representación de una nación. Está armado, eso sería muy largo de desarrollar, pero el neoliberalismo tiene una imposibilidad, porque si no, no sería
toda estructura, algún tipo de imposibilidad al final No hay tiene. conexión entre nación y pueblo, decís vos. Efectivamente, Eso. no hay conexión, lo has dicho en los términos, te agradezco muchísimo No, por favor. que me hayas leído, no hay coordinación entre nación y pueblo. Sí. Pero luego además, los representantes evanescentes, o los representantes, vamos a decir, circunstanciales de este neoliberalismo O sea, aquí. se desvanecen en algún momento. Que en decís algún vos. momento se desvanecen, que están ya en un proceso de desconfiguración todos, como en esas pantallas donde la imagen empieza Sí, a perderse, a ¿no? perderse. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con este gobierno, se está como desvaneciendo, ¿no? Estuvieron siempre en otra. Yo creo que no tienen ninguna percepción que podamos compartir. No hemos vivido nunca en el mismo país. No hemos tenido ni los mismos padres, ni los mismos hijos, ni los mismos hermanos, ni hemos tenido la misma historia, ni los mismos colegios. Hace rato, constitutivamente, podríamos decir que somos ajenos mutuamente a la manera de percibir. Eso es un rasgo también muy interesante, no hay ningún modo de que ese señor, Sí. que es el presidente, se ponga en el lugar nuestro. Te quiero preguntar esto porque vos acabás de publicar un libro que se llama Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. Sí. Ahora te voy a preguntar por el libro, pero digo, ¿este gobierno se equivocó, es mala praxis o va a llevar a cabo un crimen perfecto en definitiva cuando termine el mandato? No, dentro yo de algunos pienso meses? que primero no se equivocó, que era un grupo de tareas en el sentido no siniestro de la dictadura, sino en el sentido neoliberal, y que en todo caso, como nadie puede ser del todo cínico, nadie puede ser solo un instrumento de una voluntad, sino que si se quiere ser presidente de algún motivo, de algún modo, algo se quiere ser, creyeron en un neoliberalismo del siglo XX, no del siglo XXI, y creyeron que las inversiones, con las medidas que ellos tomaban, iban a llegar. Creo que ese es el punto en donde me atrevería a conjeturar que se equivocaron. O sea, en todo lo demás no, en todo lo demás hicieron lo que tenían que hacer, lo de pagarle a fondos buitre, sacar las retenciones, bajar los salarios, bueno, destruir todo el tejido social que se pudiese destruir. Sí. Esa es una vieja idea que está en la Argentina, al sector en el que ellos pertenecen, esa idea está siempre. Creo que se equivocaron en el sentido de que no percibieron el mundo de China, el proteccionismo norteamericano, los distintos repliegues de Europa, y de golpe se encontraron con que realmente no eran nada. O sea, creyeron que eran algo. O sea, creyeron que ellos tenían una importancia. La única parte que les concedo, Sí. que es una especie de estupidez que tuvieron, pero bueno, es que volvía el mundo, venían los negocios, Sí, venían que se regresaba al mundo y iban a venir las inversiones. Sí, efectivamente. No pasó. No pasó porque No pasó. Es otro mundo, ¿no? Es otra. Es otro mundo. Y en términos políticos, Jorge, ¿cómo No estás es un viendo? crimen perfecto, Macri, en absoluto. No va a ser un crimen perfecto. No. ¿Cómo ves? Otro problema va a sí. ser cómo se organiza la retirada de esto, porque esto... Eso te iba a preguntar, ¿cómo vienen los próximos meses Claro, y qué porque adivinás en políticamente? vez del Padrino 4, acá Sí. estamos como en el Padrino 6. ¿Cómo ¿no? es Como eso? si Coppola hubiera hecho la cuarta, la quinta, y lo que está ocurriendo acá, en las distintas desconfiguraciones de la pantalla, con el Poder Judicial, con los espías, con las extorsiones, con el aparato mediático, tiene como un grave riesgo, ¿no? Es decir, es una cosa que uno la lee y es el tipo de cosas que dice, esto necesariamente termina mal, ¿no? Entonces ahora, ¿quién va a poner los resortes simbólicos, las mediaciones, la construcción para que la salida de esto no sea una salida absolutamente traumática? Porque Sí. no traumática para ellos, traumática para todos nosotros, ¿no? Este sí que es un problema que veo que hay que ver Sí. cómo se resuelve. Jorge, te quiero agradecer muchísimo tu presencia en este No, programa. no. Ha sido un gusto enorme tenerte. Gracias a vos. Ha sido un Gracias a placer vos. enorme. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo de todos ustedes.